Otra cosa, aquí vemos algún sensor, algún termómetro, algún manómetro, algún sensor de nivel. Si ustedes ven, aquí tampoco hay sensores. ¿Eso por qué? Porque las válvulas y los sensores van en otro plano diferente que no lo vamos a tocar acá. Pero entonces, viene la pregunta, entonces, ¿qué se incluye en este plano? ¿Qué vemos además de las corrientes? Los equipos. Vemos los equipos. ¿Y algo en particular sobre los equipos? ¿Algo que nos llame la atención? Digamos, no son cajitas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Los reactores. Estamos viendo reactores, sí, pero estamos viendo otras cosas también, bombas, intercambiadores, torres. Entonces, ¿cómo sabemos que una torre es una torre y que un intercambiador es un intercambiador y que el reactor es el reactor? ¿Cómo lo sabemos? ¿Tiene algo que ver con lo que usted mencionó antes de la cantidad de filtros que tengan? Tal vez la cantidad no necesariamente, porque eso depende de cómo diseñes el proceso. Digamos, en algún momento les va a tocar, sobre todo en el otro curso, ustedes diseñar un proceso con cierta información. Aquí lo que vemos son símbolos. Aquí en lugar de cajas estamos usando una simbología. Esa es una de las características del diagrama de flujo, que usamos una simbología para representar los diferentes equipos. Entonces aquí un reactor está representado de una cierta manera. Es más, aquí digamos, vemos unos tanques que podemos decir que son reactores y además estamos viendo que esos tanques tienen una doble pared, que eso es una camisa o chaqueta de calentamiento. Entonces, eso lo estamos viendo por la simbología. También estamos viendo un equipo alargado que es una torre. Entonces, ese equipo alargado, pues ya con más experiencia, vamos a decir si eso es una torre de destilación o de otro tipo. Por aquí hay un equipo chiquitito que dice tanque de absorción. Entonces viene como un tanquecito con una hélice, con un agitador. Pues eso es un símbolo para tanques agitados, etcétera. O sea, cada equipo tiene una simbología. También hay unos que son intercambiadores de calor, etcétera. Cada equipo tiene una simbología, digamos, estándar. Eso es importante, es una simbología estándar. Eso es otra característica importante. Otras características importantes. Por aquí hay unas letras que dicen A, S, H, W. Y aquí arriba a la derecha vemos que dice A es aire de compresor. F es un agente antiespumante. H es un intercambiador de calor. S es W es agua de refrigeración. Estos son los servicios. Entonces, en un diagrama de flujo también se escriben los servicios. O sea, principalmente la característica es la simbología. Vamos con los defectos de este diagrama que estamos viendo para poderles explicar otras dos características del diagrama de flujo. El primer defecto, el diagrama de flujo normalmente se dibuja de izquierda a derecha y de arriba para abajo. O sea, así es como se lee. Entonces, este diagrama de flujo está muy apretado, está muy apretujado. Tiene incluso partes que se devuelven, o sea, partes que están hechas de derecha a izquierda. Entonces, eso en general no se recomienda. En general se recomienda que el diagrama solamente se haga de izquierda a derecha. Entonces, eso implica, pues, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a organizar. Entonces, en general, la idea es que el diagrama no esté apretujado, que no cueste leerlo, que no cueste entenderlo. Ese es el primer defecto que yo le vería a este diagrama de flujo. Otro detalle importante, las corrientes en un diagrama de flujos tienen numeración. O sea, corriente 1, corriente 2, corriente 3, etc. Para yo, si tengo que hablar del diagrama de flujo, yo les puedo decir, bueno, en la corriente 31 pasa tal cosa. Entonces ustedes van al diagrama y buscan la corriente 31. Y además va a haber una tabla con información de la corriente 31. Esa es otra característica importante. Tercera característica importante del diagrama de flujo que no se ve en este diagrama, que los equipos tienen una etiqueta alfanumérica. ¿A qué nos referimos con
con una etiqueta alfanumérica. Por ejemplo, vamos a ver arriba a la izquierda, el primer equipo que ahí dice cocción de la semilla. Esto es un proceso, digamos que esto es un reactor. ¿A qué me refiero con una etiqueta alfanumérica? Significa que, por ejemplo, aquí a la par del reactor debería haber algo como esto. Debería haber una letra y unos números que me digan a mí, por ejemplo, que este es un reactor por la palabra R, la letra R indicaría que esto es un reactor, y el 101 sería un código asociado a este reactor. Si aparece luego otro reactor, pues sería el R102, el R103 y así sucesivamente. Si tenemos un intercambiador, por ejemplo, donde dice fermentador, vamos a ver, a la par del fermentador hay una torre y a la par de la torre hay un intercambiador. Entonces, aquí yo podría escribir, por ejemplo, E101 y eso sería un código para este intercambiador, el que está debajo del código. La E significaría, por ejemplo, exchanger en inglés, que es intercambiador, pero podría también ser en español. El código típicamente son en inglés estos códigos. Vean que aquí, como es el primer intercambiador que se está numerando, pues sería también 101. Y si hubiera otro intercambiador, por ejemplo, el que está a la par, pues le pondríamos 102 y así sucesivamente. Cada equipo debería tener un código alfanumérico. Entonces, esos son detalles que es importante conocer para poder hacer bien un diagrama de flujo, y eso es lo que esperaríamos que ustedes incluyan a la hora que hagan un diagrama de flujo, y en algún momento podemos repasar este tema. Vean que aquí dice etiquetas de equipos, números de corrientes, indicar los servicios, donde entrada de vapor, entrada de agua, entrada de aire comprimido, y generalmente hay un cuadro de resumen de equipos y un cuadro con información de corrientes. ¿A qué me refiero con información de corrientes? Típicamente temperatura, presión, caudal, composición. Esos son detalles. Tal vez para este curso no haga falta hacer esa tabla de corrientes, pero pues es importante que ustedes sepan que eso forma parte. Por ejemplo, aquí vemos un diagrama. O sea, aquí tenemos ejemplos de diagramas. Aquí vemos este ejemplo donde tenemos las corrientes numeradas. En ese sentido está bien este diagrama. Y abajo tenemos un cuadro informativo de qué es cada corriente, la temperatura, la presión y los flujos de cada sustancia, de cada componente que hay en cada corriente. Entonces, esto es información importante que, por ejemplo, si ustedes hacen los balances de masa y de energía de una sección de este proceso, que es parte del proyecto, pues ustedes pueden resumir toda esa información de esta manera, por medio de un cuadro de este tipo. Aquí en este otro ejemplo de diagrama en flujo, pues vemos los números de las corrientes y vemos que cada equipo tiene una etiqueta. Cada equipo tiene una etiqueta alfanumérica y vemos las entradas y las salidas, vemos la simbología. Esto es básicamente lo que podemos hablar de diagramas de flujo. ¿Alguna pregunta sobre este tema de diagramas de flujo? Profe, entonces los dos tipos de diagramas son el de flujo y el de bloques, o por decirlo de alguna forma se complementan y son lo mismo. Son dos diagramas parecidos, pero con diferencias. El diagrama de bloques es mucho más sencillo, mucho más informal, por decirlo así. Casi que no hay reglas para hacer un diagrama de bloques. Vos puedes poner la información que vos quieras, poca información, mucha información. En cambio, el diagrama de flujo sí tiene una serie de reglas, que son las que les estoy comentando. Son las que están aquí. Estas básicamente son las reglas que tenemos que cumplir para hacer un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo de proceso. Las más importantes, ¿cuáles son? La simbología estándar, los números de corrientes y las etiquetas alfanuméricas en los equipos. Entonces, Muchas gracias, profe.